Bueno, en principio, más allá que se trata de una actividad en donde creo que casi todos tenemos un vínculo bastante rutinario y particular, siempre es bueno aprovechar para agradecer el apoyo a este proyecto del gobierno de Santa Fe, en particular en cabeza del gobernador Omar Perotti, porque la verdad que si bien ahora es un tema que está en el candelero y que todos sabemos que el tema de género se ha puesto como de moda, la verdad, por lo menos en esta parte del planeta, vieron que el planeta tiene occidente y oriente, afortunadamente estamos de este lado, y el tema de género, pero lejos de ser una moda, en realidad es un tema central, y obviamente el gobierno nacional ha tomado partido al respecto, se ha creado el ministerio, y algunas provincias, y en particular Santa Fe, están en un proceso y con una iniciativa muy, muy, muy potente, y esto la verdad que hay que agradecerlo, más allá de que es una reunión entre todos nosotros. Lo mismo el apoyo del Ministerio de Economía y todo su equipo, gran parte del equipo que está aquí presente, y sin duda la Secretaría de Estado y de Igualdad de Género, en el caso del Ministerio de Economía, Walter Agosto, por supuesto, su ministro, y en el caso de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, a través de la Secretaría Celia Isabel Arena. Y obviamente también aprovecho para agradecer en nombre de ASAP y de CIPEC el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, no solo al proyecto en general, sino también por su participación permanente y constante. De hecho, está en esta reunión Matías TNC, y siempre, bueno, con el equipo que conforma con Juan Martín Sidja Balbastro, que están siempre atentos y muy amables a todo el proyecto. Dicho esto, que suena muy formal, pero me parece importante destacarlo, porque si no es como que no vamos saltando las cosas como si pasaran así nomás, y no es así. Estamos en una reunión importante del proyecto, en donde eh, vamos a trabajarla digamos, en dos partes. La reunión, si bien ustedes ahí ven cuatro viñetas, cuatro bullets, hay una primera parte que se va a enfocar en las buenas prácticas internacionales, el repaso, las experiencias, la comparación, qué podemos tomar como experiencia positiva, negativa, cosas a mejorar. Bueno, en ese sentido, vamos a aprovechar en el marco del repaso de las experiencias internacionales en materia de género, vamos a hablar de la definición del PPG, del presupuesto con perspectiva de género, la utilidad y en el marco de las perspectivas internacionales. Esta primera parte va a estar a cargo de Rafael Flores, que está aquí presente. Hola Rafael, aprovecho para saludarte. Y la segunda parte va a estar a cargo, que vamos a hablar ya de una cuestión más operativa en cuanto a este proyecto que se inició la primera semana de agosto, cómo se va a desarrollar el proyecto, los avances, los próximos pasos, cuáles fueron los logros, qué hicimos en la primera etapa entre agosto y octubre y qué es lo que se viene. Y esta parte de la presentación va a estar a cargo de José Gasparín. Hola José, también aprovecho para saludarte. Dicho rápidamente esta introducción, le doy la palabra entonces y le paso el compartir, el share del Zoom a Rafael. Adelante Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Gracias Gonzalo. Saludos a todos. Muy bien. ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí se ve? Sí, perfecto, se ve que tenemos muchas filminas por delante. Bien, vamos a tratar de hacerlo entonces más breve. No son tantas, es básicamente poder hacer una breve introducción en cuanto a qué es el presupuesto con perspectiva de género y para qué se utiliza, y comentar un poco qué es lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en el mundo en algunas experiencias que consideramos que son interesantes para la provincia de Santa Fe. En principio, una definición básica. El presupuesto no es lo que el Estado gasta. El presupuesto es lo que el Estado hace, esencialmente. Que es una diferencia muy grande, aunque parezca casi un juego de palabras. Es una diferencia muy grande porque implica que lo primero que está en el presupuesto son las acciones que se van a llevar adelante.
Es decir, ¿qué es lo Perdón, Rafael, te interrumpo, disculpa porque justo recién empezás, disculpa. ¿Puedes ponerle en modo presentación para que tome pantalla completa y se vea mejor? Porque si no, creo que si lo pones en modo presentación, ahí está, impecable, ahí se ve ahí mejor. estamos? Gracias, disculpa la interrupción. No, por favor. Ay, Entonces, el presupuesto es esencialmente lo que el Estado hace. ¿Cuáles son los bienes y servicios que nos va a proveer a todos los ciudadanos? Y como consecuencia de eso, ¿cuáles son los recursos que va a necesitar para financiarlos y que también nos va a pedir a través de los impuestos? Entonces, esta definición que decía quizás parezca una cuestión sutil, pero conceptualmente es mucho más profunda, porque implica desde dónde uno se para. Digamos, si el presupuesto es lo que el Estado gasta, entonces la reducción del gasto es algo casi sencillo. Si el presupuesto es lo que el Estado hace, entonces la reducción del gasto implica definir qué es lo que queremos que el Estado deje de hacer, cuáles son las acciones que no queremos que lleve adelante. Y cuando hablamos de presupuesto con perspectiva de género, el plantearse que el presupuesto es lo que el Estado hace no solamente significa un alineamiento con la planificación estratégica y el bajar esos planes estratégicos a la gestión cotidiana, sino que también va a implicar analizar cuál es el impacto de esto que el Estado hace. ¿Y qué es lo que el Estado hace? Bueno, un famoso profesor de finanzas públicas, Richard Musgrave, planteaba que el Estado tenía esencialmente tres funciones: la función de asignación, la función de distribución y la función de estabilización. Bien, tengo mi hijo que acaba de entrar a robarme el celular, como hace cada vez que tengo alguna videoconferencia, porque sabe que no lo puedo salir a correr. Cosas que pasan en cuarentena. Decíamos, hay tres funciones, sí, hay tres funciones del Estado: asignación, distribución y estabilización. ¿Dónde entra el presupuesto con perspectiva de género? En la función de distribución. Vamos a ver por qué. Cuando hablamos de asignación nos referimos a los bienes y servicios que el Estado provee directamente. Cuando hablamos de estabilización nos referimos a la función de intervención en la macroeconomía, donde el Estado tiende a buscar que la economía crezca, que haya baja inflación, que haya bajo desempleo. Y cuando hablamos de la distribución, hablamos de la corrección de las desigualdades que existen en la sociedad. Y en esto, una segunda cuestión que es central es entender que el gasto público y los ingresos no son neutrales, que siempre que el Estado lleva adelante una acción, eso va a beneficiar a un grupo de personas y va a perjudicar quizás, aunque sea indirectamente, otro grupo de personas. Entonces, hay que entender también que cuando, de la misma manera, cuando el Estado no acciona, cuando el Estado no interviene, también hay alguien potencialmente beneficiado o perjudicado, ¿sí? Que se podría haber beneficiado por ese accionar del Estado que no apareció, o se podría haber perjudicado también por lo mismo. Entonces, la política fiscal, a través de esta función de distribución, lo que busca es reducir desigualdades. Desigualdades sociales, desigualdades territoriales, desigualdades sectarias, desigualdades de género. Una vez yo charlaba con Corina Rodríguez Enríquez, que debe ser la persona que más sabe de presupuesto con perspectiva de género en la Argentina, y yo le decía que, siendo varón, mi acercamiento al presupuesto con perspectiva de género había sido justamente a partir de la desigualdad. A mí me interesa la manera en la que el Estado corrige estas desigualdades. Y la respuesta de ella fue: no te preocupes, varones y mujeres todos llegamos por lo mismo, porque acá el problema es la desigualdad. Y el Estado, muchas veces sin darse cuenta, promueve desigualdades. Entonces, el presupuesto con perspectiva de género nos permite pensar el accionar del Estado, pensar esto que el Estado hace desde el impacto que tiene en varones y mujeres. Y encontrar de esa manera aquellas acciones que generan una profundización de las desigualdades que existen en la sociedad entre varones y mujeres, y de esa forma también
poder incorporar al presupuesto, al accionar del Estado, otras iniciativas que permitan corregir esas desigualdades e ir reduciendo la brecha de género que tenemos hoy en día. Entonces, el presupuesto con perspectiva de género implica mirar lo que hace el Estado desde la perspectiva de género. Así como cuando uno piensa una determinada política pública, la analiza pensando cuál va a ser el impacto que va a tener sobre los sectores más pobres de la sociedad, sobre la clase media, sobre los sectores más ricos, de la misma manera deberían pensarse las diferentes políticas públicas teniendo en cuenta el impacto diferenciado que pueden tener sobre varones y mujeres. Y esto pasa en un montón de ítems que si uno no los piensa, si uno no los analiza, quizás le pasan desapercibidos. El ejemplo para mí más claro es la obra pública. Cuando un gobierno quiere impulsar el empleo privado piensa en un plan de obra pública. Y está bien. ¿Por qué? Porque la obra pública tiene un impacto multiplicador muy importante. Genera un efecto fuerte en diferentes sectores de la economía. Ahora, el 90% del empleo directo e indirecto que se genera a partir de la obra pública va a varones. Entonces, ¿eso quiere decir que tenemos que dejar de hacer obra pública? No, pero tenemos que saber que estamos agrandando la brecha si nos quedamos solamente con el plan de obra pública. Y tenemos que pensar iniciativas que permitan impulsar el trabajo de mujeres. ¿Sí? El presupuesto con perspectiva de género, entonces, nos hace pensar las políticas públicas desde esa perspectiva, desde la de la reducción de la brecha entre varones y mujeres. Y cuando pensamos las políticas públicas desde ese lugar, podemos incorporar otras políticas, podemos modificar las existentes e incorporar otras que permitan corregir esas desigualdades. Hablábamos de definiciones, tenemos también indefiniciones. ¿Por qué? Porque no hay una forma de encarar el presupuesto con perspectiva de género. Ni siquiera existe acuerdo con el nombre. Algunos lo llaman presupuesto con perspectiva de género, otros presupuestos sensibles al género, otros presupuestos de género. No hay un manual que nosotros les podamos decir, bueno, ustedes siguen esto y ya está. ¿Sí? No existe un manual de clasificación, como hay manuales de clasificaciones presupuestarias y demás, no hay un manual de presupuesto con perspectiva de género. A tal punto que la OCDE no tiene un documento que la OCDE, la organización que reúne a los países más desarrollados del planeta, no tiene un documento que plantee cuál es la visión que tiene sobre el PPG, sobre el presupuesto con perspectiva de género. Se está elaborando un documento desde hace un par de años, todavía no lo han cerrado, y suelen remitir a la experiencia de Canadá, que vamos a comentar más adelante. Pero digo, ni siquiera a ese nivel tenemos una definición unificada. Pero esta falta de definiciones o de estándares es también lo que le da una potencia inigualable, porque es un camino que se está construyendo a medida que vamos recorriéndolo. Nadie conoce las respuestas, nadie sabe exactamente cuál es la mejor manera de concretarlo. Todos sabemos hacia dónde queremos ir, hacia la reducción de estas brechas que comentábamos, pero se va aprendiendo mientras se va gestionando. Todos los países van haciendo eso, todas las provincias van haciendo eso. Y lo que estamos haciendo con esta presentación y con el documento que les hemos acercado es, bueno, plantear algunas de las experiencias que se han llevado adelante en el mundo en los últimos 35 años, desde que esto empezó, como para ver qué sirve y qué no sirve, sabiendo que no hay, como decíamos, no hay una única manera y no hay un país que uno pueda decir, este es el modelo, voy a hacer exactamente lo mismo que hizo Canadá, o lo mismo que hizo Bolivia, o lo mismo que hizo Ecuador. No existe eso. Hay que adaptar las ideas y hay que tomar aquello que sirvió en cada lugar y tener en cuenta
en aquellas experiencias que no salieron tan bien o que no fueron sustentables, por qué pasó y qué podemos hacer para evitar que eso ocurra. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido por algunas de las experiencias internacionales que nos parecen más relevantes para la provincia de Santa Fe. Seleccionamos un conjunto en el documento que les enviamos. Está más ampliado, no solo en cuanto a nivel de detalle, sino también en cuanto a la cantidad de experiencias, pero si no se iba a hacer muy aburrida la presentación y muy larga, y la idea también es que podamos tener un poco de intercambio. Entonces, vamos a focalizarnos en aquellas que nos parecen más interesantes. Una de las principales es México. ¿Por qué? Porque el tipo de iniciativa que tuvo México es una que cualquiera que se relaciona con el presupuesto con perspectiva de género a esta altura está un poco familiarizado, que es el etiquetado de gastos. Es decir, el marcar aquellos gastos que tienen que ver con la reducción de las brechas de género por fuera de los clasificadores presupuestarios, de manera tal que uno pueda tener rápidamente un listado de todas aquellas acciones que permiten esa reducción de brechas y poder hacer un seguimiento relativamente sencillo. Esto nació, de hecho, en México, junto con el proyecto de presupuesto, se publican anexos que detallan las políticas públicas que han sido etiquetadas, porque esto no solamente se utiliza para lo que tiene que ver con género, sino también para indígenas, para personas mayores, para niñez, es decir, para una cantidad de políticas transversales que son difíciles de demostrar adecuadamente a través de los clasificadores presupuestarios. Este es un tema muy importante desde lo técnico y vamos a volver más adelante cuando veamos otros casos. El presupuesto con perspectiva de género en México es una iniciativa además que tiene lo que llamamos un modelo de implementación mixto. ¿Qué significa que sea mixto? Que ha sido originalmente impulsado por organizaciones no gubernamentales, pero que tiene una participación muy fuerte del Estado. La diferencia es con aquellas otras iniciativas donde únicamente el impulso fue estatal o únicamente el impulso fue de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil. Lo interesante también de México es que se dio en un país que tenía pocas políticas de género institucionalizadas, aunque el Instituto Nacional de Mujeres de ese país había trabajado algunas cuestiones y fue muy importante para que se permitiera avanzar con esta iniciativa. La realidad es que no había muchas políticas de género en ese momento, pero hubo dos cuestiones muy importantes. Un involucramiento muy fuerte de la sociedad civil, que de hecho fueron, como decía, las organizaciones no gubernamentales relacionadas con las mujeres, las que impulsaron la iniciativa, y por otro lado, una relación también muy marcada entre el presupuesto y la planificación. Entonces, no solamente esto se incorpora al presupuesto como este anexo sobre el cual se va haciendo el seguimiento a lo largo del año, sino que también la Ley Nacional de Planeación que sancionó México incorpora la visión de género y exige que en cualquier plan que se vaya a implementar justamente desde el Estado, se especifique cuál va a ser el impacto de estas políticas sobre los varones y sobre las mujeres de manera diferenciada. Entonces, hay una relación, y esto tiene que tener después un correlato en el presupuesto. Entonces, hay una relación entre lo que se planifica, como decíamos al principio, esa planificación estratégica, la planificación operativa que tiene el presupuesto y la reducción de brechas entre varones y mujeres. Y el presupuesto con perspectiva de género en México es uno de los casos más interesantes en cuanto a la sustentabilidad. Lleva varios años ya y está absolutamente internalizado no solo dentro del Estado, sino también
para las organizaciones, para el periodismo, para los medios, porque hay una historia donde se ha visto cómo esto funciona, donde se puede hacer el seguimiento, donde en el Congreso se plantean discusiones en base a los resultados, a la evaluación, al monitoreo que se hace sobre los gastos que han sido etiquetados. Las organizaciones no gubernamentales buscan permanentemente analizar y monitorear estas iniciativas, y eso permite que realmente haya un círculo virtuoso donde esa evaluación lleva a que mejore la programación de las acciones a futuro y que cada vez esté más instalado el tema. Entonces, la experiencia mexicana es muy interesante a partir de lo que se ha conseguido, y también vamos a ver varias experiencias de países latinoamericanos porque nos parecen más interesantes para poder pensar lo que vamos a hacer en la Argentina y específicamente en Santa Fe. Aparte de México, la otra experiencia que no se puede dejar afuera es Australia, en principio porque fue la primera. Australia implementó el presupuesto con perspectiva de género en 1984. Lo hizo a través de una metodología que se llama análisis de gastos, de acuerdo justamente a la metodología de Sharp, que fue una de las investigadoras que lo implementó y que después lo perfeccionó, que tiene que ver con el análisis de aquellos gastos, de separar el presupuesto entre aquellos gastos que apuntan directamente a la reducción de la brecha entre varones y mujeres, por otro lado aquellos gastos que propenden a la igualdad dentro del sector público en cuanto al empleo estatal y demás, y por otro lado los gastos generales que suelen ser la enorme mayoría, digamos, el 95% de los gastos no entran en estas dos primeras categorías que mencionábamos. Esta metodología hoy parece un tanto rudimentaria y no solo Sharp, sino muchos otros investigadores han ido perfeccionándolo, pero fue la primera iniciativa que se implementó y hay que pensarlo en ese contexto, en ese momento histórico. Fue una iniciativa profundamente impulsada desde el gobierno. No hubo participación de las organizaciones de la sociedad civil, pero con una distinción importante. Australia sí tenía una cantidad de políticas de género muy importante en el momento de implementar el PPG. Y más específicamente, había incorporado a distintas referentes de organizaciones feministas, de organizaciones no gubernamentales, las había incorporado al Estado a tal punto que se las llamaba las Femocrats, esta conjunción entre feministas y burócratas, porque eran dirigentes con una gran formación en políticas de género que se incorporaron al Estado y que fueron fundamentales para que Australia pudiera implementar el presupuesto con perspectiva de género. Entonces, ese impulso que le dieron desde adentro del Estado fue clave para que se pudiera llevar adelante la iniciativa. La relación con la planificación también ha sido muy, muy marcada. Australia también tiene una historia en ese sentido de tomar muy en cuenta la accountability, la rendición de cuentas, justamente el mostrar los resultados de lo que se hace. Entonces eso permitió que el presupuesto con perspectiva de género entrara en la misma lógica y que se revisaran los datos una vez que se había culminado cada ejercicio fiscal para ver de qué manera eso alimentaba y mejoraba la gestión a futuro. Pero lo que no fue exitoso en Australia fue la sustentabilidad, porque a mediados de los 90, cuando hubo un cambio de gobierno, el presupuesto con perspectiva de género no estaba entre las prioridades de la nueva administración
y se fue dejando de lado progresivamente, y pocos años después ya quedaban muy pocos rastros. Ahora se está volviendo en Australia a pensar el tema, pero justamente este problema de sustentabilidad es interesante pensarlo desde los modelos que se hacen, que se implementan desde adentro del gobierno, que no tienen participación de la sociedad civil, porque quedan muchas veces sujetos a la voluntad de una administración, y cuando hay un cambio de gobierno, si no existió un acompañamiento de la sociedad civil, es muy difícil que esto tenga continuidad. Otra experiencia muy interesante que tenemos y muy cercana es la de Bolivia. Bolivia ha desarrollado una variedad de iniciativas, empezó con un análisis de gastos según la metodología de Sharpe, después ha desarrollado ahora últimamente incluso un clasificador específico de género, pero lo más interesante de Bolivia son dos cuestiones, o dos o tres cuestiones. Por un lado ha sido un modelo de los que se llaman community-based, o sea, implementado a partir del impulso de organizaciones no gubernamentales, desde afuera del Estado. Y particularmente con mucho apoyo de entidades, de organismos internacionales. La Unión Europea, UNIFEM, ahora ONU Mujeres, han apoyado mucho las diferentes iniciativas que se llevaron adelante y fueron muy importantes sobre todo para capacitar y para difundir las prácticas que se implementaban a partir del PPG. El otro punto interesante de Bolivia es que ha sido preeminentemente subnacional su ámbito de alcance, o sea, su ámbito de aplicación o su alcance. Y sobre todo municipal. A partir de una ley que se sancionó hace unos años, se delegó la competencia de cuestiones relacionadas con el presupuesto y el género en los municipios, y esto permite, como los gobiernos locales tienen una relación mucho más cercana con los habitantes, bueno, permite un monitoreo muy fuerte, porque además esto se da con una gran participación de las organizaciones no gubernamentales, que de hecho son las que impulsan el proceso. Entonces, esa conjunción de gobiernos locales más participación importante de la sociedad civil hace que haya mucha discusión, mucho monitoreo, mucho pedido de rendición de cuentas, y realmente es una de las experiencias más dinámicas que hay en Argentina, perdón, en América Latina. Estaba pensando que justamente el gobierno nacional en Argentina es una de las experiencias que mira con más atención a la hora de definir de qué forma se va a implementar o cómo se va a adoptar una metodología para el país. ¿Cuál es el problema que tiene la experiencia boliviana? ¿Cuáles son los principales problemas que podemos encontrar? Decíamos que al ser un modelo, una iniciativa impulsada desde la sociedad civil, eso permite que haya mucho control, mucho monitoreo de cómo se van ejecutando los distintos gastos relacionados con la reducción de la brecha entre varones y mujeres. Pero al mismo tiempo, como no tenemos suficiente involucramiento del Estado, y cuando se da ese involucramiento del Estado, es sobre todo a nivel municipal, que son los gobiernos con menores capacidades, y menores capacidades en términos financieros y muchas veces en términos de formación de los agentes públicos, el paso del análisis, del monitoreo, de la evaluación a la mejora de las políticas públicas a futuro, esa retroalimentación, es muy débil. Se analiza lo que está haciendo el Estado, se discute, se ven cuestiones que habría que mejorar, pero después el traspaso para que eso efectivamente alimente las políticas públicas a futuro es algo que está bastante débil. Y en ese sentido, la falta de institucionalización del proceso también ayuda a que esto quede un tanto borroso y no esté muy claro
de qué manera se tiene que consolidar y se tiene que hacer. Vamos a pasar ahora a Ecuador, que es también una iniciativa para mirar con mucha atención por algunas características particulares que han tenido. En principio, por la forma en que se implementó el presupuesto con perspectiva de género en Ecuador, donde el modelo fue mixto, y yo diría que fue un mixto ampliado, porque no solamente vino de parte del gobierno y de organizaciones no gubernamentales, sino que también acá tuvieron una importancia muy destacada diferentes organismos internacionales, particularmente la Agencia Alemana para la Cooperación, que fueron parte del proceso prácticamente desde el inicio. Y eso consolidó un proceso con todos estos actores que le dio mucha fuerza a la iniciativa. Un segundo punto interesante de la experiencia ecuatoriana es que comenzaron pensando en, o mejor dicho, comenzaron implementando un plan de capacitación muy fuerte en todo el país, en los distintos niveles del Estado, no en presupuesto con perspectiva de género, sino en políticas de género. Para eso contaron con el apoyo de los organismos internacionales, pero se tomaron el tiempo de realmente capacitar y desarrollar capacidades en materia de políticas de género para que todos los agentes públicos entendieran desde sus distintos lugares cuál era el impacto de las acciones del Estado sobre los varones y las mujeres y de qué forma, desde su lugar, cada uno de ellos podía contribuir a que ese impacto fuera menos desigual. Entonces, el presupuesto con perspectiva de género vino después de eso y se asentó sobre ese proceso de capacitación, y eso le dio un respaldo muy fuerte que permitió su sustentabilidad a pesar de los cambios políticos grandes que tuvo Ecuador en los últimos años. En ese sentido me parece muy interesante, más si uno lo piensa en el marco de la ley Micaela, en el marco de que Santa Fe viene de reglamentar esa ley y las posibilidades que abre esta norma para avanzar en el sentido de la capacitación de todo el sector público. Fue interesante también el proceso que hizo Ecuador en cuanto al cruce entre perspectiva de género y clasificadores presupuestarios. ¿Por qué? Porque lo primero que buscaron hacer fue incorporar una función que fuera género al clasificador presupuestario correspondiente, el clasificador funcional, que en Argentina solemos llamar por finalidad y función. Lo cual parecía correcto, muy, muy apropiado. ¿Por qué? Porque el clasificador funcional es aquel que nos dice a qué política pública contribuye un gasto, más allá de quién la haya hecho. Puede ser una política de salud, un chequeo a estudiantes de las escuelas primarias de toda la provincia, que se hace a través de la estructura que tiene el Ministerio de Educación, porque es más simple hacerlo desde ahí, pero que es una política de salud. Entonces va a estar en el clasificador funcional en salud. Entonces dijeron, bueno, vamos a incorporar la función género, y lo hicieron, pero ¿cuál es el problema? Los clasificadores presupuestarios tienen una lógica específica, donde cada acción, cada transacción del Estado se registra una sola vez y de una sola forma. Y las políticas de género son por naturaleza transversales. Entonces, el clasificador funcional dice que si una acción impacta sobre más de una función, el gasto no se pondera, sino que se tiene que registrar en aquella función para la cual sea más importante. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, un programa de salud reproductiva, que claramente forma parte de las políticas de género, no aparecería en la función género porque la función central es salud. Entonces, lo que se encontró Ecuador fue que
con su iniciativa de introducir una función al clasificador, estaban subestimando el gasto que se hacía en políticas de género. Y entonces, ¿qué hacían? Bueno, podían modificar lo que es el clasificador funcional, pero esto es un punto en el que hay que tener mucho cuidado, porque los clasificadores son el lenguaje en el que está escrito el presupuesto. Y ese lenguaje está muy entrelazado, y cuando se modifica algo, me puede tirar abajo tipo dominó toda la estructura, y terminamos como el ensayo de Borges que describía los animales del emperador, que decía algo así como que los animales, según la vieja enciclopedia china, se clasificaban como A, pertenecientes al emperador, B, pintados por un pincel hecho con pelo finísimo de camello, C, imaginarios, una cosa que no tiene ningún sentido cuando uno la mira en conjunto. Entonces, cuando Ecuador se da cuenta de que la incorporación de la función género no sirve para poder tener realmente información sobre cuál es el gasto que está haciendo el Estado, lo que decide es implementar un clasificador específico de género. Es decir, no modifica los que ya existían, no rompe la estructura del presupuesto, sino que dice, vamos a hacer un clasificador específico de género que sea una herramienta de la gestión. Y las categorías del clasificador de género están alineadas con las prioridades del plan de igualdad de oportunidades que tiene el país. Entonces, claramente uno puede ver de qué forma los recursos que se asignan a cada eje de gestión se van cumpliendo o se van gastando adecuadamente o no, los resultados que se van obteniendo, y puede monitorear esa información en tiempo real. Entonces, la iniciativa de Ecuador me parece que es muy interesante, muy rica como para analizar en cuanto a distintas cuestiones, lo que funcionó y lo que no funcionó. Y, e insisto con que la sustentabilidad que ha tenido a lo largo del tiempo es uno de los puntos fuertes, y que se ha apoyado en dos bases. El trabajo siempre destacable de las organizaciones no gubernamentales y la internalización del proceso por parte de los funcionarios públicos del país. Otra experiencia que se suele tomar como parámetro a nivel internacional es la sudafricana, en principio porque fue una iniciativa un tanto diferente a las más habituales basadas en la metodología de Sharpe. Sudáfrica implementó a la salida del apartheid un análisis del gasto por el enfoque de los 5 pasos, que tenían que ver, por un lado, con el análisis de la situación de mujeres, hombres, niños y niñas, por otro lado, la sensibilidad de género de las diferentes políticas públicas, en tercer lugar, el análisis de las asignaciones de gasto que se hacían, como cuarto punto, el control de los servicios públicos que se financiaban, y por último, la evaluación de resultados. Entonces, había un énfasis muy concreto en el control y la evaluación y el análisis del gasto tal como se hacía. También en Sudáfrica hubo mucho apoyo de agencias internacionales y de organizaciones de la sociedad civil. Las agencias internacionales, yo decía, esto fue a la salida del apartheid, hubo mucho apoyo al gobierno sudafricano y a las organizaciones no gubernamentales del país para que pudieran construir un Estado democrático, y dentro de ese apoyo hubo también específicamente avances en políticas de género, pero estamos hablando de un país que venía de un régimen racista, antidemocrático, donde prácticamente este tipo de políticas era inexistente, y con un Estado muy débil que llevó a que la sustentabilidad del proceso fuera más bien limitada. Y esto se repite en otros países como Brasil u otros que han tenido también un modelo de implementación
basado en la comunidad, es decir, impulsado principalmente por organizaciones no gubernamentales y no por el Estado, donde es muy difícil para cualquier organización no gubernamental mantener a lo largo del tiempo un trabajo tan demandante como el que involucra el presupuesto con perspectiva de género. Y además, otra vez, en este tipo de iniciativas se puede hacer un análisis muy fuerte, y yo creo que es para destacar siempre en estos casos el control que la sociedad civil ejerce sobre las acciones del Estado, pero después la manera de volcar esas evaluaciones, ese monitoreo a las acciones futuras del Estado, es decir, esa retroalimentación entre la evaluación y la gestión futura, en la práctica tiene circuitos muy débiles y eso hace también que quienes se dedican a este análisis se terminen cansando porque no ven que su esfuerzo tenga un correlato en una mejora en las políticas públicas. Para finalizar tenemos el caso canadiense, donde yo les mencionaba que es el referente de la OCDE en materia de presupuesto con perspectiva de género, y lo interesante es que hasta 2016-2017 Canadá no tuvo presupuesto con perspectiva de género. Cuando asume el gobierno Justin Trudeau, que, con una administración que se autodeclara feminista, y con un gobierno que por primera vez tenía paridad absoluta de mujeres y varones, y cuando les preguntaron por qué, dijo porque estamos en el siglo XXI, como diciendo esto es básico, pero a pesar de eso no tenía, decíamos, un presupuesto con perspectiva de género. La asunción de Trudeau impulsa esta iniciativa, pero para hacerlo se basa en políticas de género muy instaladas en el Estado y en la sociedad. No tenían presupuesto con perspectiva de género, pero tenían una cantidad de políticas de género y tenían también un sistema de estadísticas que es una referencia a nivel mundial. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando el primer ministro les dijo, quiero presupuesto con perspectiva de género y lo quiero ahora. Bueno, usaron la información que tenían, usaron la información estadística, usaron las políticas de género que tenían para ver de qué manera se podía evaluar, controlar y monitorear los gastos desde esta perspectiva de género. Entonces, aprovecharon las ventajas que tenía su Estado, su país, para implementar en tiempo récord una iniciativa como la del presupuesto con perspectiva de género. Vamos a ver cuál es la sustentabilidad que tiene esto, porque como decíamos, lleva muy pocos años, no hemos tenido cambio de administración, pero a partir de este trabajo se han podido llevar adelante varios cambios en la gestión pública canadiense y nos parece una iniciativa también para destacar. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta mirada abuelo de pájaro que hemos hecho? Yo diría lecciones para pensar, como para intercambiar. ¿Qué cosas aparecen como interesantes cuando uno ve todas estas iniciativas? En principio, como les comentaba, que la implementación sea mixta, es decir, que sea impulsada desde el Estado, pero que tenga una participación importante de organizaciones de la sociedad civil, porque eso es lo que permite, por un lado, que realmente el presupuesto con perspectiva de género se quede inmerso en la gestión del Estado. Cuando todo se hace desde afuera del Estado es muy difícil. Todos conocemos cómo funciona el Estado y es muy difícil desde afuera entrar en ese proceso. Entonces es fundamental que el Estado esté presente, pero tampoco alcanza solamente con el Estado. Las organizaciones de la sociedad civil brindan
o exigen resultados de otra manera. Generan una actitud de monitoreo, de revisión, de evaluación, que obliga a hacer más eficiente todo el proceso. Entonces, de hecho, ONU Mujeres, a partir de las distintas experiencias que vimos, hace varios años que recomienda expresamente que los países que implementan un presupuesto con perspectiva de género lo hagan a partir de un modelo mixto. Es decir, Estado más organizaciones no gubernamentales. El segundo punto interesante, sobre todo en lugares, en países o en provincias como los nuestros que no tienen tantos recursos como puede tener Canadá o Australia, es el apoyo de los organismos internacionales. Acá en Santa Fe cuentan con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, y nos parece que es un gran avance, un gran sostén para que se puedan implementar estas prácticas, sobre todo pensando en acciones de capacitación, de comunicación, de una cantidad de cuestiones donde no solamente pueden traer experiencias y conocer y aportar lo que ha funcionado en otros lugares, sino también ayudar en estas tareas que son fundamentales. Tercer punto a destacar: el presupuesto con perspectiva de género se tiene que hacer sí o sí con el Ministerio de Hacienda, porque el presupuesto se hace con el Ministerio de Hacienda. El presupuesto es un proceso en el cual participan todos los organismos del Estado, pero que conduce el Ministerio de Hacienda. Entonces, el rol de Hacienda es central. Esto no se puede hacer por afuera. Pero al mismo tiempo, el lugar de los organismos de la mujer estatales es muy importante. Distintas experiencias como la australiana, por ejemplo, la canadiense, muestran que hay mejores resultados cuando Hacienda tiene una contraparte fuerte que le discute desde las políticas de género. Que discute en el buen sentido, que se planta en ese lugar, porque si no, los que venimos de las áreas de Hacienda tendemos a decir, bueno, esto lo metemos acá, lo acomodamos de esta manera, porque el presupuesto se hace así, así, así. Y el tener esa discusión con los organismos de la mujer lleva a que las discusiones sean más ricas y que desde Hacienda se entienda de otra manera la visión de la perspectiva de género y la forma en que esto se tiene que implementar en el presupuesto. Cuarto punto para destacar: la capacitación. El caso ecuatoriano para mí es el más claro en ese sentido, pero si uno quiere que este proceso sea sustentable, tiene que lograr que esté internalizado, y para eso, que esté internalizado dentro de toda la administración, y para eso tiene que capacitar, tiene que lograr que cada agente público piense su gestión desde el impacto que va a tener en varones y en mujeres de forma diferenciada. Este es el punto central. Si logramos eso, todo lo demás viene casi de regalo, diría. Si logramos que efectivamente se piense en la perspectiva de género cuando se diseña una política pública, que se piense así, como decíamos antes, así como uno piensa, bueno, ¿cómo va a impactar esto entre los grupos más pobres, más ricos, de clase media? ¿Cómo va a impactar esto geográficamente en la zona norte de la provincia, en el centro, en las grandes ciudades, en el campo? Bueno, que también se piense cómo va a impactar esto en varones, cómo va a impactar esto en mujeres. Entonces, ese desarrollo de capacidades estatales es un punto central que hay que tomar como base para que efectivamente el PPG pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Otro punto muy interesante es que hemos visto experiencias muy disímiles, muy diferentes entre sí. Pero una característica, justamente porque no hay manuales, porque no hay estándares, es que en cada lugar se aprovechan las ventajas naturales, podríamos decir. Comentábamos recién el caso de Canadá. Canadá no tenía historia en presupuesto con perspectiva de género, pero sí tenía un muy buen sistema de estadísticas y muy buenas políticas de género. Entonces, se basó en eso para empezar. ¿Sí? El primer presupuesto con perspectiva de género canadiense era básicamente un resumen de datos de lo que sería
el Instituto de Estadísticas del país, analizados con esa perspectiva. En Sudáfrica se basaron en el enorme impulso de la sociedad civil que hubo a la salida del apartheid, y aprovecharon ese impulso y el apoyo de los organismos internacionales que querían colaborar con la democratización de Sudáfrica para implementar el proceso. En Brasil aprovecharon el presupuesto participativo, que fue muy exitoso durante varios años en el país, para incorporar la perspectiva de género a los procesos de presupuesto participativo. Es decir, cada país va apoyándose en ventajas que tiene y usando esas ventajas, usando esos avances en otras políticas para poder implementar de manera más adecuada el proceso de presupuesto con perspectiva de género. Y justamente hablamos de proceso, porque el presupuesto con perspectiva de género no es algo binario que uno pueda decir, bueno, no tengo, tengo. No pasamos de 0 a 1. Es algo que se va mejorando, que se va perfeccionando año a año, presupuesto a presupuesto, donde ni siquiera hay un punto de llegada. Tenemos un horizonte que nos sirve siempre para caminar, pero no tenemos un punto de llegada, no tenemos un punto en el que vamos a decir, bueno, ya está. Permanentemente se va a ir perfeccionando. Entonces, hay que ir apoyándose en pequeños avances, pero que estén consolidados, que permitan que los nuevos desarrollos se hagan a partir de esas ventajas que ya se lograron. Y tener en cuenta que los cambios políticos pueden tener un impacto fuerte. No solo en países con instituciones más débiles. Mencionábamos el caso australiano, como el primero en el cual se había implementado el presupuesto con perspectiva de género y cuando hubo un cambio de gobierno quedó de lado. Entonces, los cambios políticos pueden tener un impacto muy fuerte. ¿De qué manera se reduce eso? Cuando se logra la internalización dentro del Estado. El caso ecuatoriano, que también tuvo un cambio político muy fuerte hace pocos años, nos muestra cómo si la idea está internalizada dentro de los funcionarios, dentro de la línea del Estado, de la gestión pública, es mucho más fácil que la iniciativa pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Por último, una visión muy particular, pero no hay que preocuparse tanto por el marco legal. En Argentina y en América Latina tendemos muchas veces a fijarnos mucho en la norma primero y buscar la mejor norma que podamos sancionar y tomar los ejemplos de distintos lugares del mundo para que sea realmente de avanzada, pero no tomamos en cuenta tanto las capacidades del Estado y la forma en que esa norma se va a implementar efectivamente. Y esto genera problemas. Entonces, es preferible, en un principio, no tener un marco legal tan definido, pero sí que se empiece a caminar, ¿sí? Que se empiece a andar, que se empiece a recorrer el camino y que se vaya viendo cuáles son las dificultades que se van encontrando, cuáles son los avances que se pueden consolidar, y una vez que ya haya un cierto consenso en ese sentido, ahí sí, buscar un marco legal que institucionalice el proceso. Pero no se empieza por la norma. La norma es preferible porque, insisto, no hay un estándar. Entonces, la norma va a depender de cuáles sean las condiciones de implementación que tenga la provincia de Santa Fe, cuáles sean las capacidades que encuentre, cuáles sean los inconvenientes, las amenazas que vaya también encontrando en ese camino, y tiene que reflejar esa realidad, la realidad del presupuesto con perspectiva de género para Santa Fe. Entonces, al principio no es
tan importante el marco legal. Después sí, para darle institucionalidad, pero no es el primer paso que hay que dar. Bien, estas son, como les decía, algunas lecciones que uno puede tomar de las experiencias que se han desarrollado en el mundo y que sirven esencialmente para pensar de qué forma se pueden incorporar al proceso de presupuesto con perspectiva de género en la provincia. No hay que tomar ni la experiencia de Australia, ni la de Bolivia, ni la de Canadá. Hay que ver qué nos sirve, qué no nos sirve, aprender del camino que recorrieron otros, pero ir armando un camino propio que tenga en cuenta las necesidades de los santafesinos y de las santafesinas, esencialmente. Bien, hasta acá llega mi parte. No sé si quieren que Gracias. preguntar algo ahora o si sigue José y después. Gracias. No, Bien. justamente estaba poniendo, ahí estaba, gracias Estela. Olvidé decirlo de entrada, lo digo ahora, lo puse en el chat, para ser más ordenados, porque somos muchos, a veces cuando somos menos, utilizar las manitos de las reacciones y los emojis puede servir, pero siendo tanto se puede desordenar. Entonces les pido que en la medida de sus posibilidades, en el chat coloquen la palabra pregunta, solo eso, y así me ayudan a mí a ir moderando y a ir dándole las palabras, respetando el orden de los que van solicitando las diferentes consultas. Gracias, Rafael. Como verás en la versión Zoom, no hay aplausos, así que no es que estuvo mal la presentación, sino que No, en realidad el Zoom mata aplausos, así que esto pasa a todos. Así que gracias, muy claro, por lo menos para mí en particular, muy claro todo. Bueno, la primera que está manifestando su interés en preguntar es Estela Rodríguez. Adelante, Estela, por favor, con tu pregunta. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Rafael, por compartir estas experiencias. De hecho, estamos muy contentos de haber hecho la primera presentación con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo de todos, por lo cual agradezco también, ocupo 2 segundos de este espacio para agradecer a todos el trabajo y el aporte que cada uno de ustedes ha hecho en esta presentación, en este documento que hemos presentado junto con el proyecto de presupuesto 2021. Hay de una expectativa originalmente de 3 o 4 programas, terminamos identificando 13 programas en este análisis o en esta perspectiva de género. Entonces, bueno, mucho más de lo que pensábamos en un primer momento, un trabajo conjunto con las áreas, obviamente con la Secretaría de Estado de Igualdad, con bueno, toda la participación que ha tenido también la gente acá dentro de las áreas técnicas del Ministerio de Economía, obviamente el inestimable aporte que ha hecho la consultora, las consultoras en todo este proceso, y la ayuda también, obviamente, internacional que hemos recibido. Con lo cual, bueno, no me queda más que agradecer toda esta situación. Y bueno, nos pone una vara como para seguir construyendo hacia arriba. Construir, entiendo que en el sentido de seguir en un análisis de las distintas acciones que tenemos en el presupuesto, de poder identificar y trabajar también en todos aquellos programas que podamos visualizar en su perspectiva de género, pero no solamente, y me quedo también un poquito con esta cuestión, ¿no? Vos en algún momento lo dijiste, la diferencia entre el presupuesto de perspectiva de género y la política de género. O sea, nosotros se ha trabajado bastante en identificar políticas de género y
a partir de esta situación. Pero creo que uno puede tener una visión completa o prácticamente, o sea, de muchas más acciones y programas justamente para detectar estas desigualdades. Y eso es a través de un análisis consciente y un análisis profundo de las distintas políticas públicas e incorporar aspectos, ¿no es cierto?, que nos permitan medir estas desigualdades para que después, a través de las políticas de género, puedan ser atendidas, visualizadas y puestas, ¿no es cierto?, en la arena pública. Entonces, a partir de esta situación, creo que el desafío que tiene la provincia es poder profundizar y seguir analizando todas las políticas que constituyen, ¿no es cierto?, nuestro presupuesto, perfeccionar todo lo que necesitemos perfeccionar en los registros, profundizar la técnica de presupuestos por programas, y obviamente todo esto va vinculado también a la necesidad de contar con una serie de indicadores y evaluación de las acciones para poder, digamos, que no sea un proceso que solamente quede en lo presupuestario. Y por eso solamente en la formulación presupuestaria y quede como una mirada solamente acotada a un ejercicio práctico muy lindo, pero nada más que un ejercicio. Entonces, tiene que trascender esto, tenemos que llegar a la instancia de su seguimiento anual, en todo el proceso, que continúa este proceso presupuestario que muchas veces se piensa que termina el 1 de enero cuando el presupuesto está aprobado. No, termina con, en realidad, diría yo, el 30 de junio del año subsiguiente, cuando se presenta la cuenta de inversión. Entonces, bueno, toda esta mirada de cómo afrontar o cómo ir nutriendo y obtener información para poder seguir todo este proceso, bueno, también resulta de carácter importante. Me gustó mucho las distintas alternativas que presentaste, cómo fueron solucionando, o las miradas que fueron dando para trabajar la perspectiva de género, soluciones que, bueno, parecen bastante similares a las que se usaron en su momento, ¿no? Cuando se trató o se empezó a tener en consideración lo que fueron las políticas ambientales, porque tiene alguna mirada bastante similar. Desde tipificar o dar programas hasta una clasificación presupuestaria específica para esto. Santa Fe tiene la posibilidad de, y lo tiene también en sus sistemas, de pensar en vincular las acciones sosteniendo la finalidad primaria de los gastos y asociarlas a políticas, identificarlas, integrándolas en conjunto de políticas de género. Bueno, tal vez la discusión también que tenemos que, o el modelo, cerrar el modelo hacia el cual tenemos que tender en esta presentación. Entonces, creo que sí hay un trabajo que recién empieza, muy grande respecto del presupuesto, de involucrar a todas las áreas, pero también de cómo vamos a, digamos, con estos que ya iniciamos, continuamos durante el año para obtener los primeros resultados e ir trabajando para identificar y contar con información adicional que podamos ir nutriendo y perfeccionando. Entonces, bueno, nada más que agradecer la situación, agradecerles a todos el trabajo, y bueno, plantear, digamos, darnos este espacio también de charla para abrir un poco más nuestra cabeza de los presupuestaristas, desde el lado de economía, introducir y seguir introduciendo esta perspectiva, y obviamente, bueno, acompañar la decisión del gobernador lo mejor posible. Ese es un poco nuestro objetivo. Por eso también toda esta charla, esta explicación, esta capacitación, estas miradas comparativas nos nutren también para ver. Pero bueno, es pensar cómo seguimos avanzando también
con el conjunto del análisis de otras políticas que están en el presupuesto y que son perfectamente identificables, o que deberíamos identificar. Y bueno, si uno lo pensara desde algo más, con una idea más superadora, yo diría que también tendríamos que pensar no solamente en la pata que siempre miramos, que es el gasto, sino también qué pasa con la parte de ingresos, por ejemplo, con la parte de recursos, que sacada la técnica de presupuestos por programas, que acotada solamente a gastos, bueno, tiene tal vez mucho también para ofrecer en lo que refiere a información e identificación de desigualdades cuando se refiere a este tipo de políticas en concreto. Así que bueno, más, perdón, el concepto de pregunta, más que sí una pregunta, y es esto, ¿no? Ratificar un poquito la diferencia entre política de género y presupuesto con perspectiva de género, si es posible, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, dos cuestiones antes que me olvide para contestar antes. Con respecto a la analogía que hacías con la aparición y la forma en que se encaró en otro momento el tema de la ecología y el cuidado del medio ambiente, es un excelente ejemplo, porque justamente son políticas transversales, que no se pueden afrontar desde una sola área, que no se pueden tomar de forma compartimentada. Son políticas que atraviesan toda la gestión de gobierno y uno las tiene que analizar desde esa perspectiva. Entonces es muy buena la analogía. Con respecto al tema ingresos, claramente es un tema también para conversar. Yo no me explayé por cuestiones de tiempo, pero en Sudáfrica analizaron, a la salida también del apartheid, analizaron toda la estructura tributaria, que era profundamente injusta en varios sentidos, y por ejemplo, pagaban más impuestos a las ganancias las mujeres casadas que las mujeres solteras o que los hombres. ¿Por qué? Porque se consideraba que lo de ellas era un segundo ingreso. Entonces, claro, entonces el ingreso principal era el de su marido y ellas tenían que pagar más impuestos a las ganancias. Bueno, ese es un caso flagrante de discriminación, pero hay muchos ítems que cuando uno los analiza desde la perspectiva de la reducción de brechas, se podrían hacer avances importantes desde el punto de vista tributario. Así que sí es un punto muy interesante para considerar y también para tener en cuenta que el presupuesto no es solo lo que, desde lo financiero, lo que se gasta, sino también los recursos y cómo se generan, y eso tiene un impacto sobre toda la sociedad. Y con respecto a la diferenciación entre políticas de género y presupuesto con perspectiva de género, claramente es algo que hay que tener en cuenta. Yo daba el ejemplo de Canadá o de Australia, países que tenían un desarrollo muy fuerte en políticas de género, pero que no habían incursionado en el presupuesto con perspectiva de género. Y cuando lo hicieron, lo que encontraron fue que eso les daba una forma de monitorear, de ver cuáles eran los resultados prácticos de muchas políticas, cuál era el costo que tenían determinadas políticas, porque podía ser una política exitosa, pero que tenía un costo muy alto en comparación con otras que quizás eran levemente menos abarcativas o alguna característica similar, pero que costaban mucho menos y permitían hacer más. Entonces, son cuestiones que van por separado. Yo diría que las políticas de género son casi una condición para que podamos tener un presupuesto con perspectiva de género. Porque si no sabemos cuáles son las políticas que queremos implementar, es muy difícil que las podamos plasmar en el presupuesto. Pero al mismo tiempo, el presupuesto con perspectiva de género alimenta la producción de políticas públicas y alimenta la producción de políticas con perspectiva de género. Entonces, es un círculo en el que necesitamos que haya políticas de género, necesitamos plasmarlas en el presupuesto para poder monitorearlas, para poder evaluarlas, para ver cuál es su impacto, y necesitamos que eso después retroalimente la gestión.
Por eso yo comentaba en los casos en los que el presupuesto es más algo, el presupuesto con perspectiva de género es más algo que hacen las organizaciones, la sociedad civil, el problema es cómo entra eso después a la gestión estatal. Y ahí es donde la iniciativa se termina cayendo. Entonces necesitamos construir esa arquitectura institucional que nos permita que el presupuesto con perspectiva de género sea una herramienta más dentro de las políticas de género de la provincia. Gracias, Rafael. La verdad, vuelvo a agradecer la participación de todos. Sigo con las preguntas abiertas ahora, pero estoy viendo, no me había dado cuenta, en los agradecimientos que está también el secretario de Hacienda, Germán Rolandi, así que gracias, Germán, también por participar. Así que tenemos, como decía Rafael, la importancia de economía, ¿no? De la importancia del rol del Ministerio de Economía y todas sus áreas, en particular de Hacienda. Ah, sí, Germán, te escucho. Ah. ¿Escuchan todos bien? O no sé si estoy escuchando yo, se entrecortó. Creo que tiene algún inconveniente con el audio. Ahí estamos al lado, ya lo incorporamos. Ahí está, muy bien. Porque me pareció como que, claro. No, me parece, la verdad que está, es muy bueno todo lo que estamos intercambiando, pero hay que poner en valor que justamente uno de los temas en las conclusiones que destacó Rafael, entre varios, creo que si hiciéramos un checkbox y si tildáramos casi Santa Fe cumple todos, por lo menos está en esa línea. O sea, y si miramos atentamente la última filmina, tanto en la participación de las áreas, en las cuestiones principales, en la importancia de que el Estado no solo lo haga desde economía, sino que también tenga un organismo que lo esté, digamos, equilibrando, ¿no? En ese peso entre el foco estricto de Hacienda y la de formación profesional y las cuestiones de género, el apoyo de los organismos internacionales, está la agencia francesa, la participación de las organizaciones civiles, CIPEC y ASAP. Es como casi como que hubiera estado hecho a propósito. Yo sé que Rafael no lo hizo con esa intención, porque es simplemente un resumen de las experiencias internacionales, pero inconscientemente, mientras lo iba diciendo, yo en mi cabeza lo iba tildando, y digo, cumple. Así que bien por eso, aprovecho también para destacarlo, ¿no? No sé si Germán estabas diciendo algo y se ve entrecortado, no sé si ahora se puede escuchar. Hola, no sé si se me escucha bien o se me corta. Ahí el se me corta se escuchó muy bien. Bueno, tenemos un problema con actividad. Ahí voy a avanzar con las preguntas y en todo caso, si mejora la conexión, sin duda te paso la palabra, Germán, con todo gusto. Ahí tenemos dos preguntas, una en particular. La primera en orden de consulta es el director provincial de evaluación. Adelante, o directora, no tengo el nombre acá. No sé si es director o directora. ¿Dónde está por acá? Directora, Gonzalo, gracias. Ahí está. María Ángeles, disculpa, sí. No pareces con el nombre. Estas abreviaciones me confunden. Hola María Ángeles, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Disculpa por no reconocerte. Sí. Bueno, gracias. Sí, yo más que nada quería retomar una distinción central, creo que hizo Estela, en que podamos continuar este trabajo distinguiendo y teniendo en cuenta que no es lo mismo política de género con un programa con perspectiva de género. Y ahí también retomando las experiencias internacionales que comentaba en su muy clara exposición, gracias Rafael, sobre todo la importancia que tiene tener un sistema de estadísticas consolidado. Creo en Santa Fe hay mucho trabajo por hacer, en tener estadísticas con perspectiva de género y también en tener evaluaciones con perspectiva de género. Justamente un programa
cuando nosotros lo identificamos como perspectiva de género, estamos asumiendo que tiene un impacto positivo en la disminución de las brechas de género, y no necesariamente eso puede ser así. Tenemos muy poca información de cómo funcionan los programas, y es algo en lo que tendríamos que avanzar también. Gracias, María Ángeles, por el comentario, y disculpa Sí. que no me di cuenta que eras vos. Las abreviaciones a veces ocultan ahí por ahí. Gracias. Matías, por favor, ahí sos quien sigue con tu próxima pregunta. Gracias por participar. Adelante, Matías, te escuchamos. Gracias, Gonzalo, y muchas gracias a Rafael por la presentación, y gracias a Provincia y las consultorías por la organización del momento. Una muy corta consulta. Trataste del marco legal como una dimensión no tanta importante, al menos al principio de la dinámica de un PPG, y el marco legal que yo me parece como una dimensión fundamental y central de este tipo de dinámica. Así que quizás el punto es cuando pasamos la etapa del principio, y entiendo que depende de todos los casos, y cada PPG está diferente de los otros, pero quizás según vos o según las consultorías, ¿cuál es la etapa después del principio en el caso de Santa Fe? Un poco de prospección, de reflexión prospectiva. Muchas gracias, Mathieu. Aprovecho para saludarte y agradecerte. Rafael, no te escuchamos, estás como frisado. No ¿Sí? sé si vos nos escuchás. Yo los escucho perfectamente, sí, y no estoy muteado. ¿Me escuchan? Sí, se escucha y se ve bien, al menos. Entonces es Gonzalo que no me escucha. Si es él el que no me escucha, no hay problema. A ver, es muy interesante el tema. Y si te tengo que contestar, te digo, no sé. No sé, porque no hay un momento. El planteo que a mí me parece importante es decir, no empecemos por ahí. No estoy diciendo que el marco legal no sea importante. De hecho, mencioné algunas veces que es central para darle institucionalidad al proceso y lograr su consolidación, pero digo, no empecemos por ahí, porque hay una historia en otros lugares. La norma automáticamente ordena y permite que el proceso burocrático avance. Pero en muchos países de América Latina, y particularmente en Argentina, esto suele generar varios problemas. Alberto Abad, que sigue estando ahí, lo tienen ahí en CIPEC, pero que además es un gran amigo de ASAP, solía decir que Argentina tiene un problema entre el diseño y el desempeño. Es decir, que diseñamos instituciones, vamos a buscar las mejores prácticas en todo el mundo, buscamos a ver qué hizo Francia, qué hizo Canadá, qué hizo cualquier país, qué hizo el Reino Unido, qué hicieron acá, allá, y armamos una norma fantástica. El diseño es de primer mundo, pero el desempeño no es de primer mundo. Entonces, muchas veces nos ponemos un corset tan apretado que no tiene en cuenta las capacidades del Estado. No tiene en cuenta la respuesta de los distintos actores, porque esas normas tan buenas fueron buenas porque se hicieron para una sociedad, para un Estado, para un momento determinado. Y no se pueden aplicar automáticamente a otro lugar. Entonces, yo creo que es preferible darse un tiempo para ver qué es lo que se puede hacer, cuál es el marco en el que nos movemos, hacer que empiece a andar. Dicho en términos técnicos, andando se acomodan los melones, para decirlo así. ¿Por qué? Porque necesitamos que se empiece a avanzar y que cuando tengamos una idea más clara de qué es lo que realmente podemos hacer,
a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ahí sí institucionalizarlo. Pero si nos atamos a una norma de entrada, eso nos va a generar, primero, una referencia constante a esa norma que nos impide pensar cambios sobre lo que habíamos imaginado en un primer momento y que pueden aportar mucho. Estamos diciendo, no hay un estándar internacional, no hay un solo camino. Bueno, si nos atamos nosotros a un camino, el resultado va a ser que cuando encontremos alguna modificación que haya que hacer, y no, pero ¿saben qué pasa? La ley dice esto, bueno, cambiemos la ley, no se puede mandar a la legislatura, vamos a tener un costo político por esto, entonces muchas veces es preferible empezar y después sancionar una norma que ordene el proceso. Tampoco se puede estar permanentemente sin norma porque el resultado va a ser lo que decíamos antes. Vamos a tener un proceso que no va a ser sustentable, que se va a debilitar y que cualquier cambio de gestión lo va a dejar a tiro de quedar afuera. Entonces, ¿cuál es el momento en que termina el principio? No lo sé. Yo diría, y eso vamos a estar al lado de la provincia, tanto ustedes como nosotros, para ir viendo en qué momento conviene dar ese paso y decimos, bueno, ya nos sentimos seguros con lo que estamos haciendo y ahora necesitamos esto plasmarlo en el papel. Pero yo pensaría primero en el diseño de una metodología, probaría esa metodología por lo menos un año entero, digamos, todo el ciclo presupuestario, que Estela muy bien decía, esto no se termina el 31 de diciembre. Y una vez que tengamos ese ciclo, ahí vamos por la institucionalización, ahí vamos por una norma que se base en la experiencia que hayamos recogido a lo largo de ese tiempo. Es una apreciación absolutamente personal, no quiero comprometer ni siquiera a Sapia Sipek en esto, pero me parece que cuando uno ve lo que ha pasado en otros lugares, es importante que primero haya capacitación, que primero se analicen los programas, que primero se haga un monitoreo a lo largo de todo el ejercicio, que primero se haga la evaluación, que primero eso, veamos cómo eso retroalimenta las políticas públicas y después eso lo ponemos en una norma. Igual es un tema como para conversar largo y tendido. Excelente, gracias Rafael. Gracias. De todas maneras, un pequeño comentario al respecto a la ventaja que tenemos en el presupuesto con perspectiva de género, es que el presupuesto sí es ley. Así que ahí tenemos alguna forma de alguna manera de ir recorriendo el camino, con no una ley específica de género, pero sí en particular el presupuesto va ordenando, ¿no? Con su legalidad como principio básico, ¿no? Así que de alguna manera es un híbrido, pero que sirve. Sí, Ahí coincido está, totalmente. Sí. Adelante. Gracias, Matías, sí. por tu comentario y por tu pregunta. Ahí sigue en la pregunta Melissa Trabucci. Adelante, Melissa, con tu consulta. Te escuchamos. Bueno, ya ahora buenas tardes. Sí, más que pregunta, creo que era coincidir en varias de las cosas que estuvo diciendo y te agradezco, Rafael, con tu exposición, fue sumamente clara y enriquecedora, y coincidiendo con lo que decían de que por más de que no tengamos, no hay un manual escrito que tenga que hacerse sí o sí de un lado, de una forma, y sí que de todas las lecciones a aprender, como decía Gonzalo, tenemos muchos ítems que vamos cumpliendo, pero eso no quita de que podamos ir siguiendo y avanzando. Esto no fue un proceso fácil hasta el momento, y como bien decía Estela, no solo es ahora que se presentó o al comienzo del año, cuando ya se pueda poner en ejecución el presupuesto 2021, sino que tenemos que ir avanzando y ser parte de todo el ciclo presupuestario. Y bien decía Estela, hasta la cuenta de inversión. Entonces, en ese orden, de ideas creo que sería bueno, creo que era parte de la próxima etapa de esta charla debate, en cuanto a ir definiendo los pasos a seguir, también entre las áreas técnicas, como también lo planteaban, respecto a
algunas dificultades que fuimos teniendo, y creo que en eso es fundamental, y que bien lo decía Rafael, la necesidad de la capacitación, y en ese orden de ideas estamos próximos a seguir en ese sentido. No solo técnicamente, y como decía Estela, en reforzar la parte de presupuesto por programa, sino en las perspectivas de género, pues yo creo que ahí también hago la diferencia en cuanto a políticas de género específicamente, y a perspectiva de género en las políticas. Y luego podemos tener como herramienta el presupuesto, ¿no es cierto? Y que en eso vemos que, por ejemplo, desde la Secretaría, todas nuestras políticas son transversales, y bien lo bueno, todos ya que lo saben, y Rafael lo explicaba muy bien, es transversal a cada una de las jurisdicciones, en este caso del gobierno de la provincia de Santa Fe, y cada una de ellas se realiza articuladamente. Entonces, creo que eso es necesario en la capacitación a todo, ya sea a todo el funcionariado, como así también a las áreas técnicas, y lo que yo digo áreas sustantivas, que no sean de las áreas presupuestarias, para ir capacitando en esto en todas las jurisdicciones. Hoy Rafael dijo un ejemplo en la parte para el fomento en la cuestión de obra pública, y como el área que no se tenía en cuenta, no por no hacer obra pública para hacer una mejora, sino que no se tenía en cuenta la parte de las mujeres. Y también hay que decir algo, no solo mujeres y hombres, también hay que tener en cuenta a las diversidades, que es necesario. Así que bueno, en ese orden creo, si les parece, si alguien más tiene algo para ir indicando, y en cuanto también no digo falencias, sino algunas cuestiones a mejorar que necesitemos, ir mejorando, y ni hablar en las áreas técnicas, en específico, ya que en esta charla tenemos a gran parte de los funcionarios y técnicos de la Secretaría de Hacienda, y de la parte de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, para mejorar eso, qué cosas a mejorar, cómo seguir, y tener en cuenta todo el ciclo presupuestario. Gracias. Gracias, Melissa, por el comentario. No sé si yo acá en el chat no identifico preguntas. Sí, Germán, creo que tenés mejor, Germán Rolandi, tenés mejor audio ahora, ¿no? Por lo menos te vemos con movimiento. Sí, ¿qué tal? Un poco también respondiendo a la consulta de Melissa, me parece que lo que haría falta, y también siguiendo un poco creo que lo que comentó Estela, es iniciar un ciclo presupuestario, pero capacitando a las áreas acerca de cómo incorporar esa perspectiva de género en el diseño de sus programas. Porque me parece que partimos de un presupuesto, un ciclo presupuestario, mejor dicho, que ya había comenzado, y incorporar esta perspectiva no es algo que se logre, creo que inmediatamente, lleva su tiempo, su proceso interno. Entonces, creo que la primera etapa fue seleccionar las políticas, o mejor dicho, los programas presupuestarios que mejor permitían adaptar la perspectiva de género rápidamente. Pero me parece que, como bien decía Melissa, hay que empezar a aplicar en cada diseño de programa, y ya no hablamos de política, sino en términos de cuando diseñamos los programas presupuestarios, incorporar esa perspectiva de género. Y creo que eso también ayudaría al diseño de la política en general. Cuando uno toma el gasto y define qué quiere hacer con ese gasto, cuál sería la política que busca cubrir, que está inserta esa perspectiva de género dentro. Creo que es la tarea un poco de la Secretaría, la transversalidad que están planteando ellos. Me parece que también el presupuesto es un primer paso. Me parece que, como planteaba también María Ángeles, es necesario incorporar el tema de indicadores, porque una evaluación, o sea, ahí también para diferenciar un poco lo que es el presupuesto y hasta dónde nos va a llevar un presupuesto con perspectiva de género, y qué necesitamos en términos de indicadores para complementar las etapas del diseño y evaluación de una política, digamos, del Estado. Si yo quiero una política que me refleje qué tanta perspectiva de género, por así decirlo, incorporar esa política, necesito indicadores que me permitan medir eso. Entonces, necesitamos tanto indicadores como un presupuesto que me permita adaptar justamente las políticas en ese sentido. Me parece que eso es un poco lo que nos quedaría para seguir avanzando. No sé si alguno compartiría esta visión. Gracias, Germán, por el comentario. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, consulta adicional.
¿No? ¿Estamos bien? Bueno, si les parece, continuamos con la presentación. José Gasparín, adelante. José Gasparín, que yo no presenté porque somos muchos y no tendría que agradecerle a cada uno en particular, pero en esta reunión está gran parte del equipo de ASAP y CIPEC también, además de, por supuesto, Susana Vega, José Gasparín, Rafael Flores, Máximo Croce, varios miembros del equipo aquí en la reunión. Así que adelante, José, por favor, con la presentación de los avances y Bien, desafíos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Hola. gracias. Buenísimo. Bueno, antes que nada, digamos, a ver, el inicio de este proyecto hubiese sido imposible sin el apoyo del gobierno y por supuesto de AFD, ¿sí? Y también los logros que hemos alcanzado y que la idea es compartirlos en este momento con todos y todas. Y en particular al equipo de PPG con el cual, digamos, hemos tenido una dinámica bien acelerada y una dinámica muy intensa de trabajo, lo cual ha permitido de alguna manera avanzar tan rápido con este proyecto, ¿sí? A ver, la idea es un poco contar, digamos, las etapas, cómo está pensado el proyecto, por supuesto, ver un poco los avances y después los próximos pasos, que es de alguna manera, digamos, responde a dos cosas. Primero, las inquietudes que recién estábamos conversando, pero también, digamos, se va a plasmar de una manera mucho más clara cómo la evidencia, digamos, de lo que contaba Rafael aterriza en este proyecto, ¿sí? La primera etapa básicamente arrancó en agosto hasta octubre, ¿sí? Que consistió en el lanzamiento de presupuesto por perspectiva de género, identificamos programas, ¿sí? Y hubo un apoyo a la incorporación de estas iniciativas para el presupuesto del año que viene. En noviembre ahora estamos lanzando la segunda etapa, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades, ¿sí? En las áreas rectoras. Nosotros decimos que las áreas rectores, por supuesto, está Hacienda y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, digamos, son los dos pilares sobre los cuales estamos motorizando toda esta iniciativa, y obviamente que impactan en las diferentes áreas, pero son las dos partes rectoras del proyecto, ¿sí? Y tiene que ver con el fortalecimiento de los programas. Si bien en la primera etapa hubo fortalecimiento y el desarrollo de algunas capacidades, fundamentalmente a ordenar un poco los programas presupuestarios, darle una mejor descripción, ¿sí? Plantear metas, indicadores digamos, y el desarrollo de ciertas habilidades, la segunda y tercera etapa se va a focalizar en eso, ¿sí? La segunda básicamente comprende desde noviembre hasta fin de año y después arrancamos desde enero hasta marzo, ¿sí? Acompañando en la tercera etapa a las jurisdicciones, ¿sí? En la ejecución de las iniciativas, ¿sí? Y el desarrollo más práctico, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Los productos de esta primera etapa, digamos un poco lo que compartía Rafael, el informe de experiencias internacionales, ¿sí? Diseñamos un formulario para recopilar todas las iniciativas, ¿sí? En la provincia. Después relevamos todas esas iniciativas, algunas ya estaban y otras eran nuevas, y a partir de eso elaboramos un informe donde analizamos todas esas iniciativas relevadas, ¿sí? Y por último vino la incorporación, digamos, de los programas al proyecto de presupuesto. En términos de reuniones y encuentros, tuvimos 16 reuniones de coordinación y seguimiento de proyecto, una conferencia de lanzamiento y 13 reuniones sectoriales de asistencia técnica, donde trabajamos sobre los programas presupuestarios que identificamos a través de la herramienta de relevamiento y después 6 iniciativas que se incorporaron a partir de la extensión de la presentación del presupuesto a la legislatura. Digo, si uno hace rápido las cuentas, acá tenemos alrededor de 30 encuentros y cada semana, si uno desde que cuenta que arrancó, tenemos agosto, septiembre, octubre, digamos, tenemos casi más de 2 reuniones por semana, lo cual muestra la dinámica acelerada, digamos, de este proyecto y el impulso inicial que tuvo y que tiene, por supuesto. Y, digamos, los logros, digamos, son muy grandes en términos de los tiempos que teníamos, no solo en términos de semana, sino que se estaba elevando el proyecto de presupuesto, o sea que, digamos, tuvimos que trabajar muy rápidamente y se pudo coordinar tanto, digamos, en términos de entre CIPEC y ASAP, como con el gobierno y con las distintas áreas. Digo, fue la verdad un ejercicio que no estuvo exento de una dinámica vertiginosa y compleja, pero puesta en contextos es entendible, ¿sí? A ver, el objetivo inicial era al menos 3 programas, se sumaron 3 iniciativas, ahí están listadas, ustedes las conocen muy bien, ¿sí?
Y también hubo un apoyo a la elaboración del mensaje de presupuesto. O sea, no trabajamos solo sobre los programas y en tratar de enriquecerlos, abrirlos bien, que tengan una mejor imputación, sino, y identificar, por supuesto, las partidas asociadas a género, sino que también apoyamos a la elaboración en parte de ese mensaje a través del intercambio fluido con el equipo de PG de la provincia. A ver, y esto un poco responde las preguntas que íbamos teniendo desde antes. A ver, un poco los hallazgos tienen que ver que fuimos identificando a lo largo del proyecto, por supuesto, tiene que ver un poco con la falta de comprensión de identificar actividades de género en el presupuesto, ¿sí? También hay otra debilidad que es necesario trabajar, que los programas requieren una apertura más precisa y mejor imputación de los gastos, ¿sí? Para que esos programas se conviertan en una verdadera herramienta de gestión y no terminen siendo de alguna manera, como a veces sucede, una instancia, digamos, más administrativa, ¿sí? Por otro lado, es necesario fortalecer todas las que tienen que ver con herramientas de presupuestación y planificación, y eso está muy atado también, digamos, a lo que mencionaba Rafael en un inicio, ¿sí? Donde, por ejemplo, en México la planificación y el presupuesto tienen un vínculo, digamos, bastante fuerte, entonces eso facilita el aterrizaje de todas las iniciativas en el presupuesto porque está detallado tanto a nivel estratégico como la planificación operativa. Entonces, eso lo venimos también planteando desde el inicio, que es necesario tener una planificación operativa un poco más robusta. Y después hay que definir la cadena de valor público, es decir, la secuencia de alguna manera, para que puedan ser incorporados al ciclo presupuestario. Digo. Estos son hallazgos que fuimos obviamente identificando a medida que uno va trabajando con las distintas áreas, y que son necesarios fortalecer, y por eso, y de esta manera resulta claro que es necesario diseñar un esquema de fortalecimiento, ¿sí? Y acá, digamos, hay como dos partes, ¿sí? De esta capacitación, ¿sí? Una de, como poníamos al principio, acá hasta fin de año, y otra de enero a marzo, ¿sí? La primera parte, que es un poco la que les voy a estar contando ahora, tiene que ver con desarrollo más de habilidades y la incorporación de conceptos, ¿sí? Y la segunda parte tiene que ver con un acompañamiento más práctico y sobre, digamos, práctico sería, y sobre los instrumentos propiamente dicho y con casos particulares, ¿sí? Las capacitaciones las pensamos en dos dimensiones o en dos instancias. Una tiene que ver con la sensibilización. La sensibilización lo que busca fundamentalmente, y esto está atado también a la evidencia internacional, es poner el tema en agenda hacia adentro, del gobierno, visibilizando la importancia de la perspectiva de género, y además continuar relevando iniciativas, ¿sí? Tenemos 13, seguramente hay muchas más, y la idea de estas instancias es poner la agenda, digamos, marcar esa agenda, digamos, de género, pero también ir recopilando y recolectando iniciativas, ¿sí? Y por otro lado, talleres teórico-prácticos, ¿sí? Estos de acá, recuerden, hasta fin de año, la idea es tener instancias, digamos, para compartir, digamos, de estos talleres es desarrollar talleres bien concretos de formación conceptual, ¿sí? No vamos a estar tanto a la práctica, que va a estar un poco de costado, pero es sobre todo, digamos, a la capacitación en términos instrumentales, ¿sí? Para eso vamos, obviamente, a contar con material de trabajo, la parte bibliográfica, y después la idea es grabar también todos los encuentros, cosas que se puedan ser consultados posteriormente, ¿sí? La parte teórica, digo, quedó como abstracto. ¿Qué sería concretamente esto? Bueno, básicamente la presentación sería, o la capacitación estaría dirigida a presupuesto con perspectiva de género, presupuesto por programas, la planificación operativa y el presupuesto como herramienta de gestión, ¿sí? Y monitoreo y evaluación de programas, ¿sí? La idea es trabajar sobre esta parte bien conceptual de acá hasta fin de año para empezar a sensibilizar y desarrollar ciertas habilidades, ¿sí? En esto nos vamos a concentrar de acá a fin de año junto con la parte de sensibilizaciones. La tercera etapa, ¿sí? Que es la que arranca de enero hasta marzo, ¿sí? La idea es apoyar en el ciclo presupuestario y desarrollar y trabajar con toda la parte metodológica, ¿sí? Pero ya con la parte bien aterrizada, digamos, y bien de trabajo, ¿sí? Trabajar sobre programas concretos. Y esto que implica básicamente tres cosas: acompañamiento de apoyo en el inicio de la ejecución de los programas, relevamiento de nuevas iniciativas, la idea es seguir sensibilizando y recolectando nuevas iniciativas, ¿sí? Para lo que sería 2022. Y por último,
digamos, como producción final de todo esto y apuntando sobre todo a marzo, es un reporte con la metodología de PPG. ¿Por qué somos cautos y estamos avanzando con la metodología lo último? Un poco a partir de la evidencia internacional que no hay un único camino, cada experiencia ha arrancado de manera distinta, ¿sí? Lo que hay que hacer, digamos, de alguna manera es customizar bien, digamos, el abordaje, digamos, a las condiciones con las cuales uno trabaja, al entorno, básicamente. Entonces, eso requiere ajustar y tener una metodología bien adaptada para el caso de Santa Fe. La segunda parte de estos talleres, que recuerden, vuelvo a reiterar, la etapa 3 es desde enero hasta marzo, tiene que ver con la aplicación de herramientas para la presupuestación por programa, ¿sí? La presentación de los programas presupuestarios elegidos como referencia, es decir, estas iniciativas que recolectamos, sí vamos a estar trabajando con estas fuertemente, estas 3 iniciativas, ¿sí? La idea es que haya una participación obviamente activa, que sea un diálogo entre las distintas partes, en las cuales, por supuesto, la idea es también que participen definitivamente Hacienda y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, ¿sí? Porque son los 2 organismos rectores, entonces, digamos, es ir impulsando esta agenda desde adentro, pero también con el apoyo tanto de ASAP como CIPEC en este proceso de formación, capacitación e instrumentación, en particular de esta tercera etapa. Después también en todo lo que tiene que ver con herramientas de marco metodológico, la idea es la identificación de instrumentos y herramientas para ser utilizados en las distintas etapas del ciclo presupuestario, propuestas en materia normativa y operativa, que esto también vuelve de alguna manera a responder y a dar, digamos, señales de la cautela con respecto a la parte normativa, como bien señalaba Rafael, ¿sí? Que algunas propuestas se pueden empezar a disparar, pero hay que ser cautos de acuerdo al momento en el cual uno está trabajando. Y obviamente apoyo para la elaboración de instructivos y formularios de trabajo a lo largo de esta tercera etapa. Este es un poco el material de consulta inicial con el cual estamos trabajando y voy a recapitular un poco de ahora, digamos, esta hoja de ruta que acabo de presentar, cómo se vincula un poco con la parte que mencionaba, digamos, Rafael. A ver, el PPG no es un etiquetado de gasto, ¿sí? Es algo necesario, pero no es una etiqueta. El PPG es agregar de alguna manera la perspectiva de género en las herramientas presupuestarias. Y las herramientas presupuestarias tienen varias dimensiones y varios, digamos, instrumentos que se van anexando. Entonces, en ese sentido lo que estamos haciendo es, ¿qué implica este concepto que digo a lo último? Implica la existencia de ciertas herramientas iniciales que vemos que hay que fortalecer y desarrollar, ¿sí? Y después, además, incorporarles sobre esas herramientas que es necesario fortalecer la perspectiva de género, ¿sí? ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, estamos más o menos un poco rezagados, sí. Sí, discúlpame que te interrumpa, pero quería consultar también a cada una de las áreas y en función a lo que vos expusiste respecto a este cronograma etapa 2 y 3, si les parece, obviamente que este cronograma puede surtir alguna modificación necesaria, que se hayan identificado alguna otra área primero a capacitar, o en qué temas, porque bueno, ahí estaba planteada algunas cosas ahora de noviembre a diciembre, y otras en enero, febrero y marzo, que es cuando está en ejecución ya el presupuesto. Consulto así, tiro para ver si alguien necesita y ve considerarlo pertinente, de haber identificado, vuelvo a lo mismo, de haber identificado necesario decir, miren, porque como bien lo decía, y también lo dijo Germán hoy, nosotros ya estábamos avanzados en las formulaciones, hasta incluso en el caso de todas las jurisdicciones habíamos presentado, creo que el presupuesto preliminar en el momento que comenzó el proyecto de PPG, pero bueno, quiero ver que si necesitan alguna otra cuestión, porque hay cosas que apremian los tiempos y son necesarias antes, que en vez de acá a febrero, o son necesarias de noviembre a diciembre. Si quieren modificar algo, bueno, abro por las dudas si
si consideran desde, ya sea desde Hacienda o desde el área de igualdad y género. A ver, una consideración. Si bien el proyecto de presupuesto presentado a la legislatura se adjunta, ¿no es cierto?, tiene el detalle de las categorías programáticas, y esas están aprobadas como cuadros por programas en el texto de la ley, con lo cual no resulta posible en esta instancia modificar cualquier categoría programática si queremos ir por ese lado. Entonces, esta es una consideración de carácter técnico en función del proyecto remitido. Esto no limita la posibilidad de identificar otros programas, y así como trabajamos con algunos de los programas que no tuvieron modificaciones desde lo presupuestario, que podamos identificarlos, incorporar, ¿no es cierto?, esta perspectiva y agregarlo, ir nutriendo este avance en una segunda instancia con programas adicionales. Cualquier cuestión que resulte o que implique la modificación del presupuesto solo va a ser factible después de que el presupuesto esté aprobado el 1 de enero. Entonces, esta es un poco la consideración, ¿no?, desde los aspectos técnicos o las limitaciones desde lo técnico, con lo cual comentamos. Entonces, posibilidad de identificar todo, posibilidad de adecuar lo que ya se envió, no en esta instancia. Yo diría que cualquier adecuación que se considere o se vea que mejora la presentación deberá ser pensada después del 1 de enero o desde el momento en que el presupuesto sea aprobado. Gracias, Melissa, gracias, Estela. No sé si alguien tiene algún comentario más en honor al tiempo. Si no, eventualmente, obviamente, esto no es ni una reunión aislada, sino estamos en el medio o en el marco de un proceso que ya venimos trabajando y que seguiremos trabajando. Así que también, eventualmente, la pregunta que hizo Melissa no tienen que responderla ahora. El comentario que acaba de hacer Estela tampoco tienen que resolverse ahora. Si después de esta reunión se les dispara algo en particular o algún tema puntual, sin duda, no lo duden, destaco lo que dijo Melissa ahí, lo que había dado María Ángeles, el mismo secretario de Hacienda, Germán Roland y Estela. Como vemos, el compromiso es muy alto de todos los que estamos involucrados y participando, y aparte es muy dinámico, y la verdad que la tecnología nos está ayudando porque vía mail, WhatsApps y demás, estamos interactuando de una manera y a un ritmo bastante potente y muy integrados. Así que no duden, si luego de esta reunión se quedaron pensando, volvieron a su oficina, revisaron algo, les quedó un tema puntual, no duden en plantearlo al núcleo del equipo con el que hablan habitualmente, y sin duda, tanto desde Santa Fe, no tengo dudas, y nosotros también, buscaremos evacuar y resolver las cuestiones, ya sea, como decía Estela, antes del 31 de diciembre, si corresponde, o luego, o eventualmente también quizás, en términos de acompañamiento, haya cosas que podamos ir avanzando como trabajo en paralelo nosotros con las áreas que lo necesiten, aunque en la práctica se puedan instrumentar a partir de enero, es decir, como tener la tarea prehecha, porque todos estos temas siempre llevan tiempo, un poco lo que estamos hablando. Así que, bueno, si no tiene más preguntas o consultas, ¿algún comentario más? ¿No? Sí, hay Gonzalo. Estamos abiertos a recibir feedback. La idea de toda esta presentación era contar un poco lo que se había hecho, los logros, que volvemos a insistir, dado los plazos, los tiempos, el contexto, pandemia, digo, es un contexto sumamente complejo. Creemos que los avances han sido notorios, claros, y por supuesto, lo que viene también va a seguir con una dinámica intensa de trabajo, y siempre abiertos a retroalimentar este proceso, digo, esto se hace un poco camino al andar en un contexto, vuelvo a insistir, de complejidades particulares. Gracias, José, muy amable. Bueno, el plan que tenemos ya diseñado y el camino crítico que hemos compartido y aprobado entre todos es bastante intenso y requiere el compromiso de todas las partes, que es evidente que está. Hemos superado el tiempo límite de esta reunión en 25 minutos y seguimos todos como si no hubiera sucedido nada, y hemos empezado puntualmente. Así que, sin duda, ese es un indicador clave. Así que, bueno, gracias, Rafael, por tu exposición tan clara, gracias, José, también, gracias a todos los funcionarios por haber participado,
Y bueno, sigamos trabajando, nos reuniremos como todas las semanas en las reuniones de seguimiento y ya tendrán noticias en particular y iremos intercambiando entre todos para estas reuniones que estaba recién mencionando José Gasparín, que iremos realizando con todas las áreas, que no es una, sino que serán varias, las que sean necesarias para que todos ustedes puedan encontrar, ver la Matrix, ¿no? Para aquellos que vieron la película, terminar de ayudarlos a ir viendo cómo bajar esto al presupuesto y cómo el presupuesto es una herramienta de gestión y cómo lo pueden utilizar para que las políticas de género lleguen a buen puerto. Bueno, gracias a todos, buen jueves y mejor fin de semana para que no nos vea. Gracias, Germán, ¿querés decir algo más? Ahí vi que encendiste la cámara, ¿no? Adelante, No, bueno, no. gracias a todos, saludos. Saludos, hasta luego.